Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a abordar un tema que ha generado bastante controversia y, créanme, muchas opiniones. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista podría parecer un simple nombre, pero que ha logrado generar reacciones intensas. Me refiero a esa figura que para algunos es sinónimo de éxito y admiración, y para otros, bueno, digamos que prefieren no escuchar ese nombre. Sí, estamos hablando de Kanyaman, o más bien del impacto que su nombre tiene, provocando un rotundo "no quiero oír su nombre". Si se han topado con reacciones similares o si sienten curiosidad por entender por qué un nombre puede generar tal polaridad, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido que desmenuza las tendencias y las reacciones del público, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse nada de lo que traemos. Hoy no vamos a hacer una biografía al uso de Kanyaman, ni vamos a analizar su filmografía en detalle. Lo que realmente nos interesa es ese fenómeno social y mediático que rodea su figura. ¿Por qué un actor puede ser objeto de tal fascinación para unos y de tan marcada aversión para otros? Vamos a intentar desentrañar las capas de esta historia, explorando las diferentes perspectivas que llevan a la conclusión de que para algunos, la única respuesta ante su nombre es un contundente "no quiero oírlo". Para empezar, es innegable que Kanyaman ha alcanzado un nivel de fama internacional considerable. Sus telenovelas turcas han conquistado audiencias en todo el mundo, y su atractivo físico es, sin duda, uno de los pilares de su popularidad. Ha logrado construir una base de fans muy leal y apasionada, que lo sigue en cada proyecto, en cada aparición pública, y que defiende su imagen con fervor. Para este grupo su nombre evoca admiración, talento, carisma y, en muchos casos, una especie de ídolo al que seguir. Sus seguidores ven en él un ejemplo de éxito, dedicación y, por supuesto, una figura que les resulta estéticamente agradable. La forma en que se comunica, su energía en pantalla y su presencia en redes sociales contribuyen a crear un vínculo emocional fuerte con su público. Los halagos y las muestras de cariño son constantes, y sus logros profesionales son celebrados con gran entusiasmo. Sin embargo, y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, esa misma fama y atención mediática también pueden generar reacciones completamente opuestas. Es un fenómeno que no es exclusivo de Kanyaman, pero en su caso parece tener un matiz particular. Para muchas personas el nombre Kanyaman evoca una saturación mediática. Hemos visto titulares, apariciones constantes en revistas, entrevistas, noticias sobre su vida privada, y a veces incluso polémicas o declaraciones que pueden ser percibidas como controvertidas o arrogantes. Esta exposición masiva, para aquellos que no son admiradores directos, puede resultar agotadora. Es como escuchar la misma canción una y otra vez hasta que te empieza a irritar. Además de la saturación, otro factor importante es la percepción de su imagen pública. A veces, la forma en que se presenta o se promociona puede ser interpretada de manera diferente por distintos públicos. Mientras sus fans pueden ver confianza y seguridad, otros podrían percibirlo como exceso de marketing, autopromoción exagerada, o incluso una falta de humildad. Las redes sociales, que son una herramienta poderosa para construir una marca personal, también pueden ser un caldo de cultivo para malentendidos o para que ciertas actitudes sean magnificadas. Un comentario desafortunado, una fotografía que genera debate, o una entrevista donde las respuestas no son las esperadas, pueden ser suficientes para que un sector del público desarrolle una opinión negativa. No podemos obviar tampoco el componente de la exposición excesiva del cuerpo que a menudo se le atribuye. En una sociedad que todavía tiene debates complejos sobre la objetificación, la constante atención a su físico, y a veces la forma en que él mismo parece capitalizarla, puede generar incomodidad o rechazo en un sector de la audiencia. Mientras que para unos es parte de su atractivo y carisma, para otros puede ser percibido como superficial, o como un enfoque que eclipsa su talento actoral, si es que lo hay, en su opinión. Otro punto crucial es la comparación. En el mundo del entretenimiento, las comparaciones son inevitables. Los actores compiten por roles, por atención, y por el favor del público. Es posible que algunos espectadores o profesionales de la industria, al ver el auge de Kanyaman, o al compararlo con otros actores, desarrollen ciertas reticencias. Tal vez perciben que su éxito se basa más en su imagen que en su desarrollo artístico, o que hay otros talentos que merecen más reconocimiento. Estas percepciones, aunque su
subjetivas pueden influir en la forma en que se recibe su nombre. La narrativa que se construye alrededor de un personaje público es fascinante. A veces los medios de comunicación o la opinión pública tienden a simplificar las cosas, creando arquetipos. En el caso de Can Yaman, parece que se ha construido un personaje que para muchos es fácil de amar y para otros, fácil de criticar. No hay muchos grises en su recepción, o eres un fan apasionado o sencillamente te resulta indiferente o incluso molesto. Y es aquí donde surge la frase "no quiero oír su nombre". No se trata necesariamente de un odio profundo, sino más bien de un agotamiento. Un deseo de que la conversación cambie, de que la saturación mediática disminuya, o de que la atención se centre en otros aspectos o en otros artistas. Es una forma de poner un límite, de decir, ya he tenido suficiente, o de expresar que personalmente, su figura no aporta nada positivo a su vida o a la conversación pública. Podríamos pensar en ello como un fenómeno de sobreexposición selectiva. La información sobre él está en todas partes, pero si no eres parte de su público objetivo, esa información se convierte en ruido. Y cuando ese ruido es persistente, la reacción natural es intentar bloquearlo. De ahí el deseo de no escuchar su nombre, de evitar las noticias, los temas de conversación que lo involucren. También es interesante analizar cómo los algoritmos de las redes sociales y las plataformas de contenido contribuyen a esto. Si interactúas con contenido relacionado con él, verás más y más. Pero si demuestras indiferencia o rechazo, los algoritmos podrían eventualmente reducir su aparición. Sin embargo, la presencia constante en medios tradicionales y la naturaleza viral de ciertas noticias hacen que sea difícil escapar por completo. En última instancia, esta reacción de "no quiero oír su nombre" nos habla de varios aspectos importantes: la forma en que construimos la fama en la era digital, la complejidad de la percepción pública, el poder de la saturación mediática, y la manera en que los individuos gestionan la información y las figuras públicas que les resultan indiferentes o incluso molestas. No es una crítica directa a Can Yaman como persona, sino más bien un análisis del impacto que su nombre y su figura tienen en la esfera pública y en la forma en que es percibido por diferentes segmentos de la audiencia. Es un recordatorio de que la fama, por muy deseada que sea, siempre viene acompañada de un espectro de reacciones, y que no todos reaccionan de la misma manera. Así que, para resumir, hemos explorado por qué un nombre como el de Can Yaman puede generar una polaridad tan marcada. Vemos cómo su éxito internacional y su carisma atraen a una base de fans fervientes, mientras que por otro lado, la exposición mediática masiva, la percepción de su imagen pública y la narrativa que lo rodea, pueden llevar a un segmento del público a desarrollar una aversión o un agotamiento, manifestado en la contundente frase "no quiero oír su nombre". Hemos analizado cómo la saturación, la posible percepción de superficialidad y las inevitables comparaciones en la industria contribuyen a esta reacción. En esencia, es un reflejo de cómo la fama se procesa en la sociedad moderna y cómo cada uno de nosotros construye su propia relación con las figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante hoy. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez este agotamiento con alguna figura pública? ¿Entienden por qué algunas personas reaccionan de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y les hizo pensar, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos si creen que podría generar una buena conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.